Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa, bienvenidos a nuestra clase. Hoy seguimos hablando, este es el video número 2 sobre crecimiento espiritual. Y la semana pasada hablamos sobre lo que no era el crecimiento espiritual, ¿verdad? Que se confunde muchas veces. Y hablamos de 6 puntos, que era el primero era nuestra posición en Cristo no tiene nada que ver con crecimiento espiritual. El tiempo que tenemos de conocer al Señor tampoco tiene nada que ver con crecimiento espiritual. El conocimiento acumulado que tengamos tampoco tiene que ver con crecimiento espiritual. Tú puedes ser una persona que lee la palabra todo el tiempo, pero no la pone en práctica, pues de nada va a servir. No hay crecimiento espiritual tampoco. No es cuestión de amor de Dios, porque el amor de Dios es igual para todos, tanto para justos como para pecadores. Lo vimos la clase pasada también. Y bueno, otro de los puntos es que no está vinculado a ninguna actividad religiosa. Es decir, que no porque sirvas en la iglesia, tú tienes un crecimiento espiritual. Y no tiene nada que ver tampoco con salud o prosperidad. Vimos también que había 3 elementos muy importantes para el crecimiento espiritual, y es la palabra de Dios, la importancia del Espíritu Santo y nuestra respuesta a obedecer a Dios. Vimos también, platicamos, ¿verdad?, acerca de varios niveles que son lo que vamos a hablar ahorita de crecimiento espiritual. Y bueno, hoy vamos a empezar nuestra clase y vamos a ver estos niveles de crecimiento espiritual. Vamos a ver también, hay 12 principios básicos para crecimiento espiritual, pero hoy solo vamos a ver 2 de ellos, porque no quiero extenderme y hacer las clases muy grandes. Quiero que sean más cortas para que las puedan ver con toda tranquilidad. Así es que bueno, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, vamos a ver los niveles de crecimiento y madurez espiritual en el cristiano. La epístola de Juan se muestran en la epístola de Juan se muestran 3 niveles de crecimiento espiritual. Y vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, del versículo 12 al 14. Dice: hijos míos, les escribo porque Dios ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. El 13 dice: ustedes a los mayores les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. El 14: y ustedes los jóvenes les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les escribo a todos ustedes porque han conocido al Padre. Bueno, vamos a ver aquí. El 1 dice hijos de Dios. La palabra en griego es teknion, que significa niño o discípulo pequeño. Para describir a las personas nuevas en el cristianismo que apenas conocen al Padre. Como niño espiritual se da cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios y no, pues hasta ahí llega el conocimiento, ¿verdad? Ellos no conocen bien las escrituras, no entienden lo que es la verdad, lo que es y lo que no, y fácilmente pueden ser víctimas de malas enseñanzas o falsas doctrinas. Vamos a leer aquí de nuevo el 12, dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Entonces, y el 14 dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Bueno, aquí vemos que cuando eres bebé espiritual, o sea, hay poco conocimiento, poco entendimiento, entregaste tu vida a Jesús apenas,
apenas estás andando en este caminar con Cristo y bueno, no hay mucho conocimiento, apenas pudieras estar empezando a leer la palabra de Dios, a orar y bueno, esto lleva un proceso, ¿verdad? Pero sigue haciéndolo porque así es como vas a crecer espiritualmente. Entonces, y cuidado, ¿verdad? Con los que están en el nivel 1, que son como bebés espirituales, porque pueden ser confundidos por falsas doctrinas. Y quiero que quede claro, puedes tener 30 años en el Evangelio y estar en el nivel 1 de bebé espiritual. Porque esto no, como dijimos, no es cuestión de tiempo tampoco, ¿verdad? Como dijimos la clase pasada. Así que ojo, no estoy hablando de tiempo, no estoy hablando de que si tienes poquito tiempo de conocer al Señor o tienes mucho tiempo de conocer al Señor, es la relación que tú tengas y si tú le das la gloria a Dios en todo. Bueno, ahora vamos a leer el 2. Dice jóvenes en la fe. El segundo nivel de madurez muestra que estos cristianos han vencido al milagro y sus falsas religiones. El punto número 2 dice jóvenes en la fe. El segundo nivel de madurez muestra que estos cristianos han vencido al maligno y sus falsas religiones, porque la palabra de Dios vive en sus corazones. Considere que un niño pequeño no tiene la palabra de Dios fuertemente asimilada, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Los infantes solo conocen los conceptos básicos, pero un joven espiritual conoce la palabra y ya no es víctima de la falsa religión. Bueno, vamos a leer aquí primera de Juan 2:13, del versículo ya el B, ¿verdad? Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Dice, les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla del maligno. Bueno, el punto número 3 de madurez es ya la madurez, no de madurez, el punto número 3 en estos niveles de crecimiento espiritual, ¿verdad? Es maduros en la fe. Que significa, padre, que muestra la progresión en esta analogía de la madurez de un niño joven y luego por último padre, ¿verdad? Este es el mayor nivel de conocimiento espiritual. El conocimiento va desde que usted pertenece a la familia de Dios, después conocer la palabra de Dios y ahora como padre el conocer a Dios íntimamente. Los maduros en la fe van de conocer la Biblia a conocer al Dios que hay detrás de esta Biblia. Es decir, aquí hablamos ya de alguien que ya tiene una relación con Dios. Es decir, no es el Dios de mi abuela, sino es mi Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación con Él. Dice aquí en 1 Juan 2:13a, dice, les escribo a ustedes que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Como hemos visto, el crecimiento espiritual es progresivo y va de saber que uno es un cristiano a conocer la palabra de Dios hasta saber de Dios en toda su plenitud. Bueno, ahora vemos que ya como maduros en la fe tenemos que introducir en nuestras vidas una serie de acciones que van enfocadas a darle la gloria a Dios. A medida que se centra en la gloria de Dios y comenzamos a darle el honor que el Señor se merece, nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente.
Y bueno, vamos a estar viendo 12 principios para el crecimiento espiritual de un verdadero cristiano o creyente. Como vimos anteriormente, los principios básicos que realmente significan crecer en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo constituyen la parte fundamental de la vida cristiana. A medida que nos centramos en la gloria de Dios, se asciende, se va subiendo, por así decirlo, ¿verdad? Y nos volvemos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el crecimiento espiritual entonces es el proceso de glorificar a Dios, y como nosotros como cristianos vivimos cada día nuestra vida diaria para darle la gloria a Dios. Si no estamos viviendo para la gloria de Dios con nuestras acciones y nuestro estilo de vida diario, esto no tendrá ningún resultado en nuestro crecimiento espiritual. Bueno, ahora vamos a empezar a ver estos 12 puntos que les estaba diciendo. El primero es glorificamos a Dios al confesar a Jesús como nuestro Señor. Este es el punto número 1, de aquí partimos. La primer clave de este principio la encontramos en Filipenses 2, versículos del 9 al 11. Después de la gran humillación de Jesucristo, cuando se hizo hombre y se sometió como siervo, fue obediente a la palabra hasta su muerte en la cruz. Entonces el Padre lo exaltó sobre todas las cosas en el universo, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Y esto cierra con un para gloria de Dios Padre. Este es el principio básico de la salvación. Hemos de confesar a Jesucristo como nuestro Señor para la gloria de Dios. Vamos a leer aquí Filipenses 2, del 9 al 11. Dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese a Jesucristo que es el Señor, para la gloria de Dios Padre, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Bueno, este principio es tan importante y es acerca de nuestra salvación, pero no es conocido por todos los cristianos, al punto de que si la pregunta a la persona promedio por qué comparte a Jesucristo, por qué comunica su fe, probablemente la mayoría contestarían, bueno, porque quiero mantener a la gente fuera del infierno, o porque Dios los ama, porque Cristo dio su vida, o yo les hablo del Evangelio porque es parte de una gran comisión que Jesús nos dio a todo el mundo, de predicar el Evangelio y hacer discípulos y enseñar sus mandamientos. Todo esto podríamos decir, y todas estas razones, bueno, son válidas, claro que sí son válidas, y todas son razones bíblicas para la evangelización, pero creo que la razón más importante, y esta es la que nos da el crecimiento espiritual, es para la gloria de Dios. Es la principal razón para convertirnos en un creyente que está creciendo espiritualmente, y es para darle la gloria a Dios. Vivir sin salvación es negar a Cristo, y negar a Cristo es una gran ofensa para Dios. Si una persona continúa en la incredulidad, esa persona está cometiendo un pecado imperdonable. El pecado más grande para que un hombre puede cometer en este tiempo es el hecho de no creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es decir que Él no es Dios, que Él no es el Salvador,
que Él no debe ser adorado y que Él no es nuestro Señor. Y esto pues deshonra al Padre. Es como llamar a Dios mentiroso. Vamos a leerlo aquí en Juan 5:23. El que no honra al Hijo ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. No puede dar gloria a Dios a menos que le demos gloria a su Hijo. ¿Y cómo hacer esto? Al confesar a Jesucristo como nuestro Señor, cuando abrimos nuestros corazones y recibimos a su Hijo, Dios es glorificado. Cuando su Espíritu se instala en nuestras vidas, Él es glorificado. Cuando llamamos a Jesús Señor, Él es glorificado. Bueno, este es el nivel, el punto número 1, ¿verdad? Dijimos que vamos a ver 12 y es glorificamos a Dios al confesarlo como nuestro Salvador. Este es el paso 1. El 2 es glorificamos a Dios al alinear nuestra vida para obedecerlo. Y esto es sumamente importante. Todos son importantes. Todos se necesitan, ¿verdad? Para poder llegar a ese grado de madurez espiritual. Y bueno, la segunda clave la encontramos en 1 Corintios 10:31. Dice, así que sea que coma o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Comer y beber son simplemente un símbolo de las funciones cotidianas de la vida. Y bueno, aquí a lo que se refiere el apóstol Pablo es que cada cosa, por más mínima que sea que hagamos diario, hagámoslo para la gloria de Dios. Hasta lo más simple, como dice aquí, comer o beber. Lamentablemente, ¿qué es lo que busca el hombre? Trata de robar la gloria de Dios y se la da a sí mismo por mérito propio, ¿verdad? Yo hice esto, yo logré aquello, y bueno, vamos a ver aquí un ejemplo del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice aquí en Daniel 4, del 28 al 32. Dice, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Qué fuerte, ¿no? Dice, en este relato Dios emite una sentencia para el rey mientras decía que esto era para glorificarse a sí mismo. Y bueno, le llegó el castigo del cielo y perdió la razón y se comenzó a comportar como un animal. Este castigo duró 7 años, después de los cuales recobró la razón y alabó a Dios y recuperó su reino. Pero fíjense, aquí vemos un ejemplo claro como el rey se estaba dando la gloria a él mismo en lugar de darle la gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Dios lo castigó. Este hombre, como les decía ahorita, perdió la razón, se comportaba como si fuera un animal. Y este castigo le duró 7 años. Después, él aprendió a darle la gloria a Dios. Bueno, vamos a leer Daniel 4:37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo.
todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Y bueno, pues aquí él lo vivió en carne propia, ¿verdad? Otro pasaje mencionado en la Biblia es el rey Herodes. Él también tuvo un castigo divino al permitir que lo adoraran en lugar de darle la gloria a Dios. Vamos a leerlo aquí en Hechos 12 del 21 al 23. Dice, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no de un hombre. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido, carcomido, ¿verdad? Sí, por gusanos. Otra forma en la cual los hombres buscan su propia gloria se describe en Mateo 6, 2. Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, porque hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto os digo, con eso ya se han ganado su recompensa. Bueno, aquí lo que nos está diciendo, ¿no? Que cuando vayas a dar tú algo, aquí dice limosna, ¿verdad? Que no, o vayas a ayudar a alguien, no tienes que andarlo diciendo a todo mundo, ¿verdad? Porque dice aquí que ya te has ganado tu recompensa, y tu recompensa es pues que los demás lo vean y que digan, ay, mira qué buena persona es fulanito, menganito, que le dio a tal persona algo, o que está diezmando X, oye. También a veces los hombres en su arrogancia desafían a Dios en lugar de darle la gloria. Un ejemplo de ello sucedió en la tragedia del Titanic, ¿no? Y yo creo que ya todos conocemos lo que pasó con este barco, ¿verdad? Según la información de la Administración de Archivos y Registros Nacionales de los Estados Unidos, bueno, durante la ceremonia de su viaje inaugural, el día 31 de mayo de 1911, un empleado de la línea de cruceros se atrevió a decir, ni siquiera el mismo Dios podría hundir este barco. Y eso fue precisamente lo que sucedió. También los dueños y constructores de la naviera fueron arrogantes al rechazar planes para tener 64 botes salvavidas a bordo. Partieron con los barcos salvavidas que solo podían acomodar a la mitad de los pasajeros que iban a bordo. En este accidente murieron más de 1,500 personas. Por el contrario, a medida que crezcamos espiritualmente, nuestra satisfacción por hacer la voluntad de Dios nos llevará a hacerlo todo, en todo momento, a darle la gloria a Dios, ¿no? A no quedarnos con la gloria, aprender que, como nos decía Pablo, o sea, la más mínima cosa hay que darle la gloria a Dios. Decía el apóstol Pablo, si vas a comer, si vas a beber, darle la gloria a Dios. Y bueno, vimos todos estos ejemplos de cómo el no darle la gloria a Dios, lo que les atrajo, ¿no? Les atrajo castigo. El objetivo de glorificarlo en todo, sin importar lo que ello implique. Bueno, vamos a leer aquí Juan 21, 18, 19. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que
Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Lo que Jesús estaba diciendo a Pedro es que cuando era joven se vestía a sí mismo y podía ir a donde él quería. Pero cuando fuera viejo, eso iba a cambiar. La frase extenderás los brazos se utilizaba para hablar de una muerte en la cruz. Y bueno, esto fue lo que tuvo Pedro. Con lo que Jesús estaba dando una profecía a Pedro de que iba a glorificar a Dios al morir, debido a que estaría dispuesto a pagar cualquier precio antes de negar la voluntad de Dios, incluso si eso lo llevara a la muerte. Bueno, este mismo compromiso es explicado por el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Pues para mí vivir significa Cristo y morir aún mejor. Si vivo o no vivo, si vivo, vivo para el Señor, y si muero, muero para el Señor. Así que si vivo o muero, yo soy del Señor. Esto nos muestra que Pedro y Pablo alinearon sus vidas para obedecer la voluntad de Dios, poniéndolo antes de sus propias vidas. Y si uno no está dispuesto a pagar el precio de un poco de vergüenza o humildad, o ser difamado, deshonrado por el mundo, o tener menos posesiones en esta vida, entonces tal vez nunca sabremos lo que es crecer espiritualmente, porque no estamos alineados al objetivo de nuestra vida, que es darle la gloria a Dios. Y bueno, vamos a leer aquí el Salmo 69:9. Dice, el celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Esto lo está diciendo el rey David, que muestra su madurez espiritual, ¿verdad? En esto. Bueno, a partir de la siguiente clase, vamos a empezar a ver el tercer principio. Como les dije, son 12. Hoy vimos 2 de cómo crecer espiritualmente. Y bueno, pues espero que les haya servido esta clase, que haya sido bendición. Acuérdense que hablamos, ya resumiendo, ¿verdad?, de los 3 niveles de madurez espiritual, que es el primero es bebés espirituales, y el segundo jóvenes en la fe, y el tercero es maduros en la fe. Y después empezamos a ver estos 12 principios de los que les estoy hablando para crecer espiritualmente. Vimos el primero, que es glorificamos a Dios al confesar a Jesús como nuestro Salvador, que es el primero. Y después vimos el segundo, que es glorificamos a Dios al alinear nuestra vida para obedecerlo. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, si quieren agregar algo a la clase, aquí en los comentarios se los agradezco. Y bueno, pues nos vemos la siguiente clase. Dios los bendiga.